Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, vamos a ponernos de pie en reverencia a la palabra del Señor y vamos a abrir nuestras escrituras en Mateo capítulo 24, versículo 10, por favor. ¿Podemos decir amén cuando lo tengamos? Mateo capítulo 24, versículo 10. Amén, gloria a Dios. Y si no lo tienen, hermanos, no se preocupen, vamos a darle lectura en el nombre del Padre y del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así la palabra: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Vamos a inclinar, hermanos, nuestros rostros, vamos a pedir a la asistencia de su Santo Espíritu que sea el que habla en nuestras vidas. Amén. Señor Jesús, muchas gracias, Señor, como hace rato administraba nuestro hermano Miguel, Señor, te damos la gloria y la honra porque no somos mejores, Señor, que los que están allá afuera, Padre, sino solamente por tu gracia, Señor, por tu providencia estamos aquí, Padre. Te damos la gloria y la honra. Y Padre, te pedimos que queremos escuchar tu voz, Señor, no queremos escuchar voz de hombre, no queremos escuchar voz humana, Señor, sino la voz de tu Espíritu Santo, Señor. Impacta nuestros corazones, háblanos, Señor, límpianos, Señor, purifícanos, Señor, te necesitamos. En el nombre de tu Hijo Jesús ponemos esta reunión, Padre. Amén, Señor, y amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Vamos a... el título de esta predicación se llama Cristianos que se enfrían. Así se llama el título de esta predicación, por si alguien anota, si alguien escribe, el título es Cristianos que se enfrían. Y entonces, hermanos, estamos en Mateo capítulo 24 y vemos que en el versículo 3 el encabezado dice señales antes del fin. Este pasaje el Señor le habla a sus discípulos. Él estaba en el monte de los Olivos y entonces sus discípulos se le acercan y le preguntan: Señor, vamos a leerlo desde el inicio. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 24 versículo 3. Dice la palabra de Dios así: y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces aquí, hermanos, nos damos cuenta que los discípulos tenían una pregunta, una incógnita, una necesidad. Ellos querían saber qué es lo que iba a pasar. Sabemos que en este pasaje el Señor ya estaba a punto de dar su vida en la cruz del Calvario, ya estaba próximo, faltaban pocos días para que el Señor diera su vida por nosotros. Entonces aquí el Señor va a dar unos secretos, unas advertencias que son necesarias en este momento para los discípulos, pero que ahora en nuestro tiempo nos ha alcanzado, y estas palabras son importantes también para nosotros. Entonces, vamos a volverlo a leer. Dice la palabra de Dios: y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y entonces Jesús les respondió, les dice la primera advertencia: mirad que nadie os engañe. O sea, lo primero que Dios nos dice aquí, nos da una advertencia en ese momento para los discípulos y ahora para nosotros que estamos aquí, porque su palabra es viva. Amén. Dice la palabra de Dios, dijo el Señor Jesucristo: mirad que nadie os engañe. Entonces aquí surge una pregunta: ¿puede un cristiano ser engañado? Aquí nos dice la palabra que sí, que un cristiano puede ser engañado. Entonces aquí el Señor nos arroja una gran verdad. Ahorita nos vamos a dar cuenta en el contexto de la palabra que hay muchos tipos de doctrinas, ¿no? Y aquí el Señor nos deja una verdad muy clara: un cristiano se puede perder. Entonces aquí el Señor nos está mostrando que tenemos que perseverar, porque podemos ser engañados, porque podemos resbalar, podemos caer. Eso nos demuestra también que podemos perder nuestra salvación. Eso Dios no quiere, pero podemos perderla. ¿Por qué? Porque si esta palabra no está hablando a inconversos, ¿verdad? ¿A quién le está hablando? A sus discípulos, a gente que era llegada, gente que había sido rescatada. Estamos hablando de Pedro, de Pablo, estamos hablando de Pedro, de Juan, de Jacobo, de discípulos que estaban con el Señor, que habían sido salvos. Y les dice esta verdad: mirad que nadie
os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces aquí nos damos cuenta, hermanos, está la siguiente advertencia, que dice que vendrán muchos en su nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que está la posibilidad de ser engañados. ¿Por quién? Aquí nos dice la palabra claramente que va a haber falsos maestros, falsos profetas, falsos teólogos, gente que nada más anda buscando un propósito, a lo mejor es economía, a lo mejor es un puesto, no lo sabemos. Pero ¿qué pasa? Que estas personas hacían a un lado las palabras de Jesús. Entonces dice el Señor, mirad que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos ¿qué? Engañarán. Entonces aquí el Señor otra vez nos deja ver una gran verdad. Está hablando de muchos, está hablando que no dice cuántos, ¿verdad? Pero está diciendo que es mucha gente la que va a ser engañada. Entonces ahí es donde tiene que venir temor a nuestro corazón y ver que podemos ser engañados, porque no van a ser pocos, van a ser ¿qué? Muchos. Entonces eso tiene que caer en nuestro corazón, esta verdad, y decir, Señor, ayúdame porque van a ser engañados y van a ser muchos. Y entre esos muchos estaremos nosotros. Sí, estamos nosotros, podemos ser esos muchos que el Señor no quiere, pero la verdad aquí está. ¿Por qué? Porque Dios es omnipresente, es omnisciente, ya sabe el futuro. Cuando el Señor, a pesar de que estaba aquí hecho carne, Él era Dios, y por eso relata esto y nos muestra que podemos ¿qué? Ser engañados. ¿Y qué pasa? Que van a ser muchos los que van a ser engañados. Entonces el Señor nos empieza a advertir y también nos dice que va a haber falsos maestros, falsos profetas, y muchos se van a desviar del camino, hermanos. Entonces aquí el Señor nos deja ver claramente, hermanos, como lo reiteraba hace un momento, hermanos, tenemos que venir con seriedad a buscar al Señor, tenemos que venir con temor reverente delante del Señor. ¿Por qué? Porque muchos van a ser engañados. Y dice la palabra aquí, dice en el versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y dice el 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras, y mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces aquí el Señor nos vuelve a decir otra verdad, otro gran secreto que el Señor deja revelado, que es necesario que todo esto acontezca. Entonces podríamos decir, Señor, pero nosotros somos tu pueblo, somos tus hijos, nosotros te hemos seguido. ¿Por qué es necesario que eso acontezca, Señor? ¿Por qué es necesario que se levanten falsos cristos? ¿Por qué es necesario, Señor, que haya guerras, rumores de guerras? ¿Por qué? Porque ahí es donde se va a ver reflejado verdaderamente los que son hijos de Dios. O sea, aquí es donde se va a ver, va a ser la prueba de fuego. Se va a ver los que verdaderamente amaron a Cristo, que fueron salvados, que fueron restaurados, que fueron purificados, que fueron nuevos. Esos son los que van a brillar. ¿Por qué? Porque aquí nos dice la palabra de Dios que muchos son engañados. Entonces esos engañados significa que no prevalecieron, que no permanecieron en fe, que no creyeron a las palabras de Dios, y es necesario. Y por eso Dios nos da una gran bendición aquí y nos dice, no se turben. O sea, los hijos de Dios, ¿qué les dicen? No te turbes. Es necesario que esto acontezca, pero no te turbes. ¿Qué dice San Juan capítulo 14? No lo busquen, dice la palabra de Dios, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Entonces el Señor siempre nos deja también, nos muestra la verdad de la palabra, pero también nos deja unos descansos, nos deja unos ayos donde podemos reposar. ¿Por qué? Porque eso que está diciendo la palabra, precisamente estas semanas hemos estado viendo que la palabra de Dios, que es veraz, estamos viendo la veracidad de la palabra de Dios, y precisamente este pasaje nos muestra la veracidad de la palabra de Dios. Hace 2000 años el Señor relató esto en el Monte de los Olivos. ¿Y saben qué? Ustedes que son pueblo de Dios, que son discípulos, ustedes están viendo que esta palabra se ha estado cumpliendo desde hace muchos años. Estamos viendo los falsos profetas, estamos viendo que muchos están siendo engañados, estamos viendo que hay guerras, rumores de guerras, hambres, terremotos, estamos viendo todo eso. Entonces nos damos cuenta que la palabra de Dios es veraz.
Entonces eso también nos debe de producir fe en nuestro corazón. Estamos siguiendo a un Dios vivo, a un Dios que a pesar de los años, su palabra es viva y es verdad. Amén. Entonces vamos a volver a leer el 6, dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, no se turbe vuestro corazón. Los hijos de Dios no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que los discípulos verdaderamente, yo me imagino a los discípulos escuchando esas palabras del Señor y causando un gran impacto en sus corazones. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que va a suceder? Y dice el Señor, ya empieza a exponer todas las trabas, todos los problemas que se van a presentar, y dice, y no es el fin. Y dice después, vamos a leer el 7, dice, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto lo hemos estado viendo. Hemos visto aquí, exactamente hace como 2 años, vimos un gran terremoto aquí en México, en la Ciudad de México, donde murieron muchas personas. Y nosotros, muchos de aquí, fuimos presentes y sentimos ese terremoto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es veraz. ¿Y qué dice la palabra de Dios? En el versículo 8, y esto será principio de dolores. Entonces nos damos cuenta que la palabra de Dios es veraz, y que el Señor nos está alertando, y nos va a seguir alertando de los próximos pasajes que vamos a seguir leyendo. Y entonces aquí en el versículo 9 hay algo muy importante, porque esto es específicamente para nosotros como pueblo de Dios, porque dice la palabra de Dios en el versículo 9, por favor, leámoslo, dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Entonces aquí el Señor nos está diciendo algo bien tremendo. Dice que va a venir tribulación y que nos van a matar y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Entonces, hermanos, o sea, ahorita es muy fácil, hermanos, de verdad, como dicen los chavos, ¿no? Coloquialmente, ahorita el cristianismo es cool. Ahorita todos podemos venir a la iglesia y todos levantamos las manos y aleluya, gloria a Dios, qué bonito, ¿no? Nos abrazamos y qué bonito, todos son cristianos, es de moda, ¿no? Todos quieren ser cristianos, todos pueden ser cristianos, pero aquí la palabra nos dice una gran verdad. ¿Qué nos dice? Que va a venir tribulación, nos van a entregar a tribulación, nos van a matar, vamos a ser aborrecidos de todas las gentes por causa del nombre del Señor Jesucristo. Y entonces, si nos ponemos a pensar en este pasaje, los primeros cristianos, después de la muerte de Cristo, los primeros 300 años, ellos sí vivieron verdaderamente ese evangelio en el cual la gente moría por causa del Señor Jesucristo. La gente era quemada, la gente era aventada al circo con animales. ¿Por qué? Porque no querían renunciar a la verdad, a la santidad, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, ¿por qué el Señor nos está permitiendo escuchar esta palabra? Porque eso es lo que viene, hermanos. Esto que estamos leyendo se va a manifestar. Por eso yo les comentaba ahorita, es muy fácil decir, hay un pasaje que se malinterpreta igual en el libro de Romanos, donde dice la gente, ¿no? Que si confesares con tu boca y que creyeres que el Señor le levantó de los muertos, entonces serás salvos. Y se escucha muy bonito, ¿no? Muy literal. ¡Ay, qué bonito! Entonces yo creo en el Señor, lo confieso y ya soy salvo. No, hermanos, eso no quiere decir. Precisamente es paralelo a este contexto del que estamos leyendo. Cuando el apóstol San Pablo está hablando eso y nos vamos a la historia, nos damos cuenta que todos los cristianos en la antigua Roma, cuando ellos confesaban a Cristo, eran muertos, sabían que iban a morir, porque cualquiera que confesaba era aventado al circo o era puesto como antorcha. Entonces no cualquiera confesaba el nombre de Cristo. Entonces cuando nosotros nos vamos a la historia, entendemos lo que quiere decir la palabra de Dios, que si confesares con tu boca y creyeres, era porque el que no confesaba negaba a Cristo. Entonces empezamos a entender y nos damos cuenta que el Señor es muy hermoso, pero también nos muestra que este mundo está podrido, que este mundo está lleno de maldad, que este mundo es aberrante, que no agrada a Dios. Y entonces el Señor nos dice esta gran verdad. La volvemos a leer en el versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Entonces, hermanos, tenemos que empezar a prepararnos, a mentalizarnos que vamos a ser aborrecidos. ¿Cómo nos damos cuenta, hermano? Miren, algo bien sencillo, ahorita nos empezamos a dar cuenta. Ahorita, hermanos, a lo mejor aquí en México todavía no está muy vigente, pero en partes de Europa, en Inglaterra, en Estados Unidos,
A los hermanos que predican el Evangelio ya se los están empezando a llevar a la cárcel. Los hermanos que empiezan a hablar en contra del pecado, en contra del homosexualismo, en este caso, en contra del aborto, ya los llevan a la cárcel, hermanos. ¿Por qué? Porque eso es lo que verdaderamente nos dice la palabra. Así va a ser. Los que verdaderamente amen la verdad van a sufrir. Dice la palabra de Dios en un pasaje que todos los que quieran vivir piadosamente van a padecer tribulación. Entonces, hermanos, es necesario que nos armemos de ese entendimiento, de ese conocimiento que el Evangelio es hermoso, pero también hay que pagar un precio, como Cristo pagó ese precio. Y entonces, hermanos, a lo mejor podemos verlo como duro, como que, ay, híjole, si esto seguir a Cristo mejor. No, hermanos. Lo que pasa es que no hemos logrado comprender, hermanos, el amor de Cristo hacia el hombre, hacia el ser humano. El amor de Cristo. A pesar que estas palabras pueden ser muy fuertes, a lo mejor algunos pueden herir, a lo mejor a otros les produce duda. No, hermanos, son palabras de amor, porque el Señor es así, el Señor siempre nos dice la verdad. Entonces dice la palabra, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Por qué el Señor nos dice esto? Porque en el 10 nos va a decir qué va a pasar, hermanos, si nosotros no nos armamos de este entendimiento, si nosotros no nos armamos de la palabra de Dios, si no está en nuestro corazón. Eso es lo que nos va a acontecer. Dice la palabra de Dios en el versículo 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. ¿Vieron, hermanos, qué es lo que la verdad de Cristo aquí en las Escrituras? Si nosotros, hermanos, no nos armamos de este pensamiento de que vamos a ser atribulados, de que podemos morir, de que podemos ser aborrecidos, entonces nos vamos a tropezar. ¿Y qué? Nos vamos a entregar unos a otros y nos vamos a aborrecer. Entonces, hermanos, aquí el Señor nos habla una gran verdad. ¿Por qué? Voy a enfatizar este versículo 10, porque miren, hermanos, de verdad, muchas veces nosotros aquí en la iglesia, hermanos, ni siquiera nosotros tenemos amor entre los hermanos. O sea, hay disensiones unos con otros, hay chismes, hay mentiras. ¿Ustedes creen que vamos a soportar esto que dice la palabra de Dios? Tribulación, muerte. No lo vamos a soportar, hermanos, si ni siquiera muchas veces con los hermanos nos llevamos bien. O sea, o sea, ahí es donde nos tiene que entrar la razón y el Espíritu Santo nos tiene que dejar claro, no es cierto, no vamos a poder. No porque Dios no quiera, sino porque nosotros estamos viviendo un evangelio muy ligero, un evangelio donde no hemos comprendido que el reino de Dios sufre violencia y que solamente los violentos lo arrebatan. Entonces, hermanos, si nosotros, imagínense, hermanos, todavía tenemos problemas con los hermanos, imagínense, ni vamos a hablar de nuestras casas. ¿Quién sabe cómo es la esposa con el esposo con la esposa, los hijos con los padres? O sea, ¿ustedes creen que vamos a poder soportar la tribulación? ¿Soportar la muerte? Aquí nos dice la palabra. Entonces, ¿qué dice qué? El versículo 10. Muchos tropezarán. Y entonces aquí otra vez Dios nos deja ver una gran verdad. ¿Se tropezarán los inconversos? No, los inconversos ya están tropezados. Esos no pueden tropezarse porque siempre han estado caídos. ¿Quiénes se van a tropezar? Los cristianos. Los cristianos son los que se van a tropezar. Entonces aquí es donde nos tiene que venir la palabra de Dios y ser temerosos del Rey. O sea, es algo serio, hermanos, de verdad. Como les vuelvo a comentar, ahorita el Evangelio es algo sencillo. Pero va a venir el momento donde vamos a tener que pagar el precio. Miren, hermanos, así como hay mucha historia por decir en este caso, se me fue el nombre de este varón. En el antiguo, en la iglesia primitiva, muchos hombres fueron mártires, ¿no? En este caso como Esteban, ¿no? Que fue un mártir, dieron su vida por Cristo, pero así también como quedan registrados muchos hombres que negaron a Cristo, que cuando estaban a punto de dar su vida por el Señor, decían, ¿sabes qué? Yo mejor me aparto. Yo, ¿sabes qué? Niego a Cristo. ¿Sabes qué? Yo mejor lo niego. Yo mejor, la verdad, no sé qué hago aquí. Miren, hermanos, les voy a decir algo así, se los digo en el amor de Cristo, hermanos, no es ofensivo, no es porque tengamos algo en contra de ustedes, no es nada de eso, hermanos. Pero les voy a decir algo, hermanos. ¿Qué pasaría, hermanos, si ahorita entrara un grupo de personas armadas y que dijeran, vamos a matar a todos los cristianos? Todo el que niegue a Cristo, ahí está la puerta, se puede ir.
¿Qué creen que pasará, hermanos? ¿A poco sí creen que todos agarran y decían, amén, Señor? ¿Saben qué, hermanos? Tristemente, les voy a decir la verdad, tristemente, muchos agarrarían, hermanos, abrirían la puerta y dirían, ¿saben qué? La verdad, yo no los conozco, la verdad, no sé por qué vine, y agarrarían y se saldrían por esa puerta, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque no hemos entendido el amor a Cristo. Y eso me incluye a mí, hermanos. No crean que yo soy mejor que ustedes, no, hermanos. Yo también soy hombre como ustedes. Pero eso nos lleva a estar buscando, hermanos, verdaderamente entender la palabra de Dios, ser realistas, hermanos, porque muchas veces tenemos un evangelio romántico, ¿no? Un evangelio de que todo es fácil, qué bonito, alabo a Dios, vengo, toco mi instrumento, limpio, y pensamos que eso es el evangelio, no, hermanos. O sea, el evangelio es una parte, hermanos, pero el evangelio es algo muy extenso. Entonces por eso nos deja esta advertencia. Muchos van a tropezar, se van a entregar unos a otros, como les hacía hace rato el comentario. Imagínate, hermanos, si todavía hay problemas entre nosotros, si todavía hay problemas los hermanos en las familias, ¿tú crees que no nos vamos a entregar? La verdad nos vamos a entregar, hermanos. La verdad nos vamos a entregar unos a otros. Porque si imagínate, ahorita ni siquiera hay prueba, ahorita ni siquiera hay tentación, y tenemos conflictos, tenemos disensiones, tenemos problemas, hay mentiras, hay falsos testimonios, hay hipocresía, y no hay persecución, hermanos. ¿Ustedes creen que cuando haya persecución vamos a levantar el estandarte por Cristo? No lo vamos a hacer, hermanos. No lo vamos a hacer, hermanos. Entonces, debemos, hermanos, de verdad, en el amor del Señor, se los digo, y esta palabra también es para mí, tenemos que humillarnos delante del Señor, tenemos que empezar a decirle a Dios que cambie nuestro corazón, que tenemos que estar firmes, tenemos que estar confiando en el Señor para que podamos vencer todas estas luchas y pruebas que se aproximan en los próximos días. Entonces dice la palabra de Dios en el 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Otra vez el Señor aquí nos vuelve a enfatizar lo que dice en el capítulo 5. ¿Por qué creen que Dios vuelve a decir lo mismo? Miren, en el 5 dice, si lo leemos, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y en el 11 nos vuelve a decir, y muchos, ¿qué? Falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Entonces aquí la palabra, hermanos, nos está mostrando que debemos de tener mucho cuidado, hermanos, debemos de tener mucho cuidado qué oímos, a quién escuchamos, aún hasta en medio de nosotros, hermanos. Si un hermano está hablando algo que no es conforme a la palabra, debemos de detenerlos, hermanos, no por soberbia, no por altivez, sino porque debemos de tener cuidado qué escuchamos, hermanos. Hay hermanos que muchas veces se les hace fácil hablar, pero la verdad luego ni siquiera saben qué hablan, hermanos. Y ustedes son responsables de sus vidas espirituales, son responsables de lo que escuchen y que ustedes lo tomen como palabra de Dios, porque puede ser que no sea palabra de Dios. Es su responsabilidad, hermanos, es su responsabilidad, porque dice el 11, y muchos, ¿qué? Falsos. O sea, no está hablando de pocos. Otro pasaje dice que se van a levantar muchos falsos hermanos. Entonces debemos de tener cuidado, hermanos. No es un juego el evangelio. Aún nosotros mismos, hermanos. ¿Qué dice la palabra de Dios en otro pasaje? El que cree estar firme, ¿qué dice? Mire que no caiga. ¿Por qué? Porque no estamos exentos, hermanos. Aún yo lo que les estoy hablando, es necesario que al rato ustedes lleguen a su casa y verifiquen si estoy hablando lo que es de Dios, o que alguien ahorita se levante y que me diga, ¿sabes qué? Lo que tú estás hablando ni siquiera eres un hereje. O sea, sí debe de ser, hermanos. O sea, tenemos que estar en esa convicción, porque es nuestra vida eterna, hermanos. O sea, no es un juego, no es un club social donde venimos y ahorita nos podemos, no, hermanos, es algo serio. Es el perdón de nuestros pecados, es la salvación de nuestras almas. Entonces, por eso el Señor deja estas advertencias. Fíjense qué hermoso, a mí se me hace bien hermoso el Señor, como siempre es muy claro, ¿no? Los discípulos le preguntan al inicio, querían saber, ¿no?, el fin de las cosas, querían saber de la venida, y el Señor los para en seco y les dice, que nadie nos engañe. O sea, de volada el Señor te dice, ¿sabes qué? Antes de que quieras saber, primero cuida tu alma, porque ¿sabes qué? Puedes ser engañado. Puedes engañar. ¿Sabes? Nuestro principal enemigo pues es Satanás, lo sabemos. Satanás está muy preocupado en que todos nosotros vayamos al lago de fuego, pero el problema somos nosotros, hermanos, que muchas veces nos gusta la ignorancia, no queremos aprender.
Aquí a lo mejor no lo sé, ¿verdad? Pero en muchas iglesias, en muchos lados, hay muchas personas que les gusta venir a escuchar, pero nunca leen su Biblia, nunca oran, no tienen comunión con Dios. ¿Cómo pues van a poder saber la palabra de Dios, las promesas de Dios? No vamos a poder, hermanos. Si nosotros no nos empezamos a disponer a estudiar la palabra de Dios, a querer comprender, a vivir como Él quiere, hermano, aquí nos lo dice la palabra, vamos a tropezar, nos vamos a entregar unos a otros. No lo digo yo, hermanos, lo dice la palabra de Dios. Entonces eso no tiene que venir temor, porque si dijeran, pues lo dijo el hermano Daniel, no importa, la verdad, pues soy hombre, pero no lo digo yo, hermanos. Aquí está escrito, ahí está en sus Biblias, ustedes lo pueden leer. Muchos van a tropezar. Y muchos falsos profetas se levantarán y van a engañar a muchos. Y ese es en el versículo 12 es el pasaje en el cual vamos a centrar esta enseñanza, que es a donde habíamos puesto el encabezado, el título, ¿no? De que los cristianos se enfrían, ¿no? Como hace rato compartíamos, esta palabra es para salvos, para convertidos, no para gente que no conoce a Dios, es para gente que ha caminado con Dios, que ha experimentado la salvación, que le han sido perdonados sus pecados. Entonces aquí nos dice en el 12, vamos a leerlo, hermanos, por favor, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces aquí es donde ya nos dice otra advertencia muy tremenda, muy realista de parte del Señor. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Entonces aquí es bien hermoso el Señor, porque nos dice algo bien claro. Dice, y por haberse, nos está diciendo que es algo real, es algo concreto, es algo ineludible, va a pasar. ¿Qué es lo que va a pasar? Que se está multiplicando la maldad. Se está multiplicando la maldad. La palabra maldad en el griego, hermanos, es anomía, hermanos. La palabra en el griego maldad, es anomía, es una palabra viene dividida. La palabra anomía, que significa significa sin. Y nomía o nomos es ley. Entonces significa que sin ley, sin moral. Entonces aquí nos está hablando la palabra de Dios que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Pero aquí nos damos cuenta que no está hablando de algo, la maldad no es algo, está hablando de personas, no está hablando de, porque escucha la maldad, pero ¿qué maldad? Pues la maldad que hay en los hombres. Entonces, aquí nos dice bien claro el Señor que esa maldad, esas personas sin ley, se van a multiplicar, hermanos. Que eso es lo que estamos viendo ahorita en nuestros tiempos. Miren, yo les voy a decir algo, hermanos. Yo cuando era niño, yo me acuerdo que, hablando de un tema en específico, cuando yo era niño, hermano, era muy raro que uno viera a gente homosexual. Era rarísimo. Yo me acuerdo o sea, era rarísimo cuando alguien decía, mira, ahí viene un homosexual, ¿no? O sea, era rarísimo. Era como que, no, pues no hay homosexuales, ¿no? Era rarísimo. Me acuerdo que se utilizaba esa expresión de, mira, ya salió del closet, ¿no? No sé, yo creo que todos llegamos a escuchar eso, ¿no? Salió del closet. Pero ¿qué pasó, hermano? Aquí nos dice la palabra que se iba a multiplicar. Y es verdad, ahorita en nuestros tiempos, ahorita ya hasta es como moda. Ahorita ya todos quieren ser homosexuales. Las mujeres quieren ser lesbianas. O sea, ¿qué pasó, hermano? Se multiplicó la maldad. O sea, fue un avance rápido. Fue un avance en el cual, o sea, no se puede creer. Miren, apenas estaba platicando con una de mis tías y precisamente estábamos platicando de los hongos. Ella es una persona de campo, ya es grande de edad. Y estábamos platicando que me comentaba ella que dice que cuando iba al campo, dice que ella recogía los hongos, ¿no? Y dice que arrancaba los hongos y dice que, estamos hablando de un lapso de 2, 3, 4 minutos, en lo que iba arrancando más hongos, cuando volteaba a ver donde había arrancado, ya había otra vez un hongo. Y o sea, yo cuando escuché, dice, o sea, pues eso es increíble. Dice, sí, de verdad, así arrancaba un hongo, 2, 3 minutos, ya había otro hongo, ¿no? A lo mejor algunos de ustedes lo ha visto, ¿no? O lo sabe. Bueno, así se ha multiplicado la maldad, hermanos. Así se ha multiplicado la maldad en nuestra época. ¿Qué pasa? ¿Cómo nos damos cuenta? En Estados Unidos, hermanos,
Ya casi van 60 millones de abortos. Estamos hablando, es una ficha real, o sea, no es algo inventado, es una ficha real. 60 millones de abortos desde que se hizo legal el aborto en Estados Unidos. Y eso nos ponemos a pensar, o sea, ¿en qué mundo estamos, hermanos? Y a lo mejor muchos de nosotros lo vemos así como, pues es normal. No, hermanos, o sea, no es algo normal. O sea, el pecado se ha multiplicado. Como ahorita hablamos ahorita ya, me acuerdo que antes la sociedad, el homosexualismo era repudiado por la sociedad. O sea, no cualquiera se mostraba porque sabían que iba a ser humillado. Era la burla de la sociedad. Ahora no, hermanos. Ahora los homosexuales son los que se les defiende. No se les puede decir nada. Ahora ellos son los que tienen poder y autoridad. ¿Por qué, hermano? Porque nos dice la palabra de Dios, se multiplicó la maldad. Veíamos que la palabra maldad en el griego es sin ley. Gente que no tiene ley moral, no tiene ley, mucho menos tiene ley espiritual. O sea, es gente que no tiene ninguna relación con Dios. Y eso es lo que está sucediendo, hermanos. Eso es lo que está pasando ahorita en nuestros tiempos. O sea, estamos en un grado de depravación total. O sea, no es posible ahorita que se defienda un animal, que se hagan campañas por defender a los animales, pero que se legislen leyes para matar niños. O sea, es algo totalmente incongruente, no tiene lógica. O sea, ¿cómo es posible que va a valer más un perro, un gato, que un ser humano? O sea, es ilógico, hermanos. Pero ¿saben qué, hermanos? Muchas veces nosotros ni eso nos ponemos a pensar. No nos damos cuenta en el mundo en el que estamos. Estamos en un mundo totalmente podrido y controlado por Satanás. Igual no sé si, creo eso fue bien sonado hace algunos años. No sé, yo creo que fue bien sabido de un niño que cayó en un zoológico, cayó en una guarida de un gorila. Fue al zoológico y se cayó. Y entonces se cae el niño y pues el gorila pues es un animal salvaje, ¿no? Es un animal peligroso y cuando cae pues los alguaciles no sabían si matar al gorila. Entonces te pones a ver de volada cómo nuestra mente ya no medita, o sea, jamás se va a comparar un animal con un ser humano. Entonces, ¿qué pasó? Que estaban así en ese dilema hasta que sabiamente los alguaciles mataron al gorila. Pero ¿qué creen que pasó? Se armó un zafarrancho. Porque, pues, ¿cómo habían matado al gorila? Entonces, o sea, dices, había que esperar a que el gorila matara al niño. Eso es lo único que nos deja ver que el mundo ya no tiene ley, hermanos. Estamos en un mundo putrefactado, en un mundo que no quiere nada con Dios. Entonces, hermanos, esa es nuestra realidad. Pero ¿saben qué, hermanos? Que tristemente, o sea, ahorita estamos hablando en el contexto de la gente que no tiene nada con Dios, una gente que es inconversa, que no le ha resplandecido la luz del Evangelio. Pero ¿saben qué, hermanos? Que esa maldad está empezando a afectar a cada uno de nosotros, aún dentro de la iglesia, hermanos. Eso está pasando, y no solamente en esta iglesia, en todas las iglesias, hermanos. O sea, el pecado está impactando, hermanos, los corazones. O sea, antes lo empezamos a ver, hermanos. Ahorita yo sé, hermano, que todos hemos entrado en YouTube o en Facebook, empezamos a ver todas las cosas que se empiezan a manifestar en la iglesia, ¿no? Empezamos a ver que en la iglesia ya se puede bailar, empezamos a ver que en la iglesia, o sea, de verdad ni quiero anunciar tantas aberraciones que se empiezan a ver. Y es gente que conoció, por eso volvemos a retomar, este pasaje no es para gente inconversa, hermanos, es para gente que conoció a Dios. Por eso dice el Señor, mirad que nadie los engañe. Les vuelvo a reiterar, ¿un inconverso puede ser engañado? No puede ser engañado, pues ya está engañado. ¿Quién se va a engañar? El que conoce la verdad. ¿Quién se va a tropezar? Pues el que conoce de Dios. No se puede tropezar el impío, no se puede tropezar, ese ya está tropezado. Entonces, hermanos, esa maldad, esas personas sin ley se están multiplicando, así como decía, como hongos, se están multiplicando. Pero ¿saben qué está empezando a infectar? A nuestras vidas, a nuestros hijos, a nuestras familias. ¿Por qué? Porque no ponemos un freno, hermanos.
Empezamos a darnos permisos para pecar, empezamos a, se nos hace tan fácil todo, y de verdad yo no estoy en contra de la tecnología, es más, yo uso mucha tecnología, yo vendo tecnología, hermanos, pero debemos de ser cuidadosos, hermanos. ¿Qué hacemos con la tecnología? ¿Qué están viendo nuestros hijos, hermanos? ¿Qué están viendo? ¿Qué estamos viendo nosotros? O sea, estamos, hermanos, en un mundo donde nos empezamos a dar permisos, hermanos. Por eso dice la palabra, aquí dice, y por haberse multiplicado. O sea, esa maldad es tan fuerte que nos está empezando a enfriar, hermanos. Nos está empezando a entibiarnos, a empezar a dormirnos, hermanos. Y eso es lo que está pasando ahorita dentro de la iglesia, hermanos. Y nosotros no podemos permitir eso, hermanos. No podemos permitirlo porque estamos hablando de nuestra salvación, del perdón de nuestros pecados. O sea, no es cualquier cosa, hermanos. O sea, Jesucristo tuvo que venir a morir en la cruz del Calvario porque el pecado es algo muy grave. Si no hubiera sido grave, no hubiera muerto por nosotros, hermanos. Y además murió de una manera terrible. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Entonces nos muestra que sí es algo serio lo que el Señor nos está hablando. Entonces, hermanos, es necesario que empecemos a meditar cómo estamos caminando, qué estamos haciendo. O sea, de verdad, hermanos, o sea, miren, yo les voy a decir algo en el amor de Cristo, hermanos. O sea, todo esto es porque es palabra de Dios. O sea, no piensen que es ofensivo, hermanos. No, hermano, es el amor de Cristo hacia nosotros. Si estamos escuchando esto es porque el Señor nos ama, hermanos. De verdad, hermanos, nosotros nunca podremos estar allá afuera haciendo maldades. De verdad, si ustedes conocieran mi vida, se espantarían, hermanos. Hemos sido gente muy malvada. Hemos sido gente depravada, hermanos. Gente ratera, gente de verdad, hermano, de lo peor. Y si estamos aquí nomás es porque el Señor tuvo misericordia, hermanos. Entonces tenemos, hermanos, que entender qué estamos haciendo, hermanos. De verdad, o sea, hermanas, yo se los digo en el amor de Cristo, hay que examinarnos en la vestimenta, igual los varones, o sea, todos debemos de ver qué estamos haciendo, hermanos. Nos estamos empezando a enfriar, nos estamos empezando a ser religiosos. Nada más venimos, escuchamos, nos vamos y seguimos viviendo la vida de siempre. No tenemos comunión con Dios, no hay santificación, a lo mejor no lo sabemos y el Espíritu ya no está. ¿Por qué? Porque no nos importa, hermanos, porque no tenemos interés. Aquí vemos que los discípulos tuvieron un interés y se acercaron y le preguntaron al Señor. Pero nosotros también tenemos que tener ese interés de indagar en las Escrituras, de ver qué es lo que el Señor nos está hablando, qué es lo que necesitamos, qué tenemos que dejar de hacer, qué tenemos que hacer. Porque si no, ¿saben qué, hermanos? Nuestro corazón se va a enfriar. Nuestro corazón se va a enfriar. Igual esta palabra enfriar en el griego habla de enfriar pero con soplido. O sea, es como un aire que te va enfriando, hermanos. Así es, hermano, como ahorita el pecado. De verdad, hermano, donde quiera que volteamos, el pecado está, hermano. Volteas para allá, pecado. Volteas para allá, pecado. Donde quieras ver, hermano, está el pecado. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros, hermanos? Esa es la pregunta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejarnos enfriar totalmente? ¿O vamos a empezar a buscar la santificación de nuestros corazones? Tenemos que meditarlo, hermanos. De verdad, hermanos, que como hace rato lo voy a volver a reiterar, hermanos, pero imagínense, hermanos, si hay odio entre nosotros, hay rencor, hay amargura, hay mentira, hay falso testimonio. Hermanos, no vamos a lograrlo, hermanos. No es porque yo lo diga, hermanos, es porque lo dice la palabra. No lo vamos a poder lograr. No lo vamos a lograr, hermanos. Tenemos que ser realistas, hermano. Ahorita cada quien, lo hermoso de la palabra es que el Espíritu nos habla personalmente. No es necesario que digamos nada. Cada quien en su corazón sabe o puede decir, gloria a Dios, estoy caminando fielmente al Señor. O podemos decir, Señor, ayúdame, ten misericordia. Otros a lo mejor ni siquiera les importa. ¿Por qué? Porque ya tropezaron, hermanos. Entonces cada quien tiene que ver el estatus en el que se encuentra, hermano. Cada quien su alma, su vida, su corazón. No sea que nos pase, hermano. Quiero que me acompañen a Mateo capítulo 7, versículo 21, hermanos, por favor. O sea, esta palabra es para su pueblo, para gente que lo ha conocido, para gente que entiende de las Escrituras. Y yo sé que ustedes, hermanos, van
van a comprender lo que aquí el Espíritu Santo nos está hablando. Y dice el encabezado así, si ya lo tienen, Mateo 7:21 dice la palabra así, el encabezado, fíjate lo que dice, nunca os conocí. Dice la palabra de Dios, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, hermanos, nos damos cuenta, hermanos, esta palabra va relacionada con lo que estamos leyendo. Estaba hablando de gente que a lo mejor iba a la iglesia, gente que cada 8 días daba su diezmo. O sea, es que eso es lo tremendo, que a lo mejor para nosotros es imperceptible, ¿no? Tú ves un hermano y a lo mejor hasta me pueden ver a mí, predica, el hermano toca, pero la verdad a lo mejor ustedes no me conocen, no saben yo cómo vivo. ¿Por qué, hermanos? Porque es una relación personal. Es una relación personal del hombre con Dios. Cada uno de ustedes, ahorita que nos vayamos, sabrá qué decisiones va a tomar. Pero aquí la palabra nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor. O sea, está hablando de que reconocían que Jesús era el Señor, que Jesús era Dios. Pero ¿qué dice el Señor? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué? Y aquí es donde dice, van a decir muchos de nosotros, a lo mejor yo, no lo sé, ¿verdad? Porque todos estamos todavía, no hemos acabado la carrera, todos estamos todavía en ese proceso de alcanzar el supremo llamamiento, todavía no hemos acabado la carrera. Dice la palabra de Dios, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, reconocen que es el Señor, reconocen que es palabra de Dios. No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea, estaba hablando de gente de qué, gente que servía, gente que iba a la iglesia, gente que a lo mejor cumplía una función en la iglesia. Y podemos ser cada uno de nosotros los que estamos aquí. Cada uno de los que estamos aquí venimos a la iglesia y a lo mejor cumplimos una función. Pero ¿qué dice el Señor? Eso no te garantiza nada. No te garantiza nada yo que toco, yo que amor ahorita que estoy aquí. Eso no me garantiza nada. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces aquí nos da la respuesta al Señor, ¿qué? Éramos hacedores de maldad. No, hermanos, hay que dejar de hacer la maldad. Debemos de dejar el pecado, hermanos. O sea, yo no sé cuál sea tu situación, ojalá y no, ¿verdad? Porque pudiera ser que a lo mejor alguien en su corazón puede decir, por la gracia de Dios, estoy de pie. Puede ser, hermanos, y gloria a Dios, así tiene que ser. Pero si no, hermanos, o sea, tenemos que analizar en qué estamos fallando, cómo estamos con nuestra lengua, con nuestros ojos, con nuestro corazón, en nuestro trabajo, con nuestras esposas, con nuestros hijos, los hijos con los padres con los hijos. O sea, tenemos que ver esa situación. O sea, el Señor no lo podemos engañar, hermanos. Como les vuelvo a reiterar, entre nosotros nos vemos muy bonitos, ¿no? Cantamos a Dios, escucha muy bonito, pero solamente Dios es el que verdaderamente sabe si verdaderamente somos verdaderos. Hermanos, por favor, también acompáñenme, hermano, al libro de Lucas. Ahorita vamos a regresar a nuestro versículo base, que es Mateo 24. Lucas capítulo 13, hermanos, por favor. Para que veamos, hermanos, otra de las personas que pueden tropezar. Porque una persona puede tropezar, porque una persona puede caer. Ya les doy el versículo, hermanos, perdón. Lucas 13:23, hermanos. Precisamente es un pasaje, por decir, va juntamente con el que acabamos de leer. Aquí está en el libro de Lucas
y dice la palabra de Dios, vamos a leer desde el 22 en el cabezado, dice la palabra de Dios, la puerta estrecha. Dice la palabra de Dios así: pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? O sea, surge una pregunta, ¿no? Señor, ¿son pocos los que se salvan? Como aquí decía el Señor, muchos van a tropezar. Y entonces aquí el Señor Jesucristo responde y les dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar, pero no podrán. Muchos van a procurar, pero no van a entrar. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Entonces aquí yo lo que quiero resaltar en este pasaje, hermanos, es esta palabra procurar. ¿Qué significa esa palabra procurar? Entonces la palabra procurar significa intentar, pretender, tratar. Eso es lo que significa procurar, hermanos. O sea, pues sí le echo ganas, es que sí vengo, es que sí lo he intentado, pero no hay una decisión firme, no hay una decisión realista de decir: amén, Señor, yo quiero, ayúdame mi incredulidad. No hay eso, hermanos. Entonces el Señor nos deja todos estos pasajes, hermanos, para exhortarnos a que verdaderamente busquemos al Señor en verdad, hermanos. Mire, a lo mejor, les vuelvo a reiterar, hermanos, a lo mejor se puede escuchar como muy fuerte, pero ese no es el objetivo, hermanos. No es que veas que el Evangelio es una carga o que es algo difícil, no, hermanos. Lo que pasa es que muchas veces no hemos comprendido que esta vida que tenemos no nos pertenece, es del Señor. Y no hemos logrado comprender, hermanos, miren, hermanos, a lo mejor muchas veces leemos la palabra, pero no entendemos, hermano. Todos hemos leído Génesis, hermanos. Todos hemos leído Génesis. Es algo yo creo que cuando todos empezamos a leer la Biblia, lo primero que leemos Génesis. Y que dice el Señor, y en el principio hizo Dios, ¿qué? Los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y después dice el Señor: y hágase la luz. Y el Señor empieza a dar detalle por detalle lo que hizo de la creación. ¿Por qué creen ustedes que el Señor hizo mucho hincapié en poner detalles de la creación? Para que viéramos, hermano, el amor que tiene para con el hombre. Un Dios detallista, hermanos. Un Dios Dios es tan poderoso, hermanos, que pudo haber dicho así: ¡voilà! Y todo se hace. Él es poderoso, hermanos. O sea, el Señor es tan poderoso que así, todo hecho. Pero no, hermanos. ¿Por qué no lo hace? Porque nuestro Dios es un Dios amoroso, un Dios detallista, un Dios hermoso, hermanos. Y si nosotros empezáramos a comprender el amor que Dios tiene para con nosotros, de verdad, hermanos, que nos enamoraríamos de Cristo. De verdad, hermanos, o sea, Dios es maravilloso. O sea, por eso es que muchas veces leemos la palabra y, ay, como que qué horrible, está muy fuerte, como que ya no quiero. Sí, hermano, porque no hemos comprendido quién es Dios, quién es nuestro hacedor, quién es nuestro creador. Es un Dios de amor, hermanos. De verdad, hermanos, miren, hace unos días igual, me acuerdo que fui a lavar mi motito y estaba así parado en una pared y se me ocurrió voltear a la pared y vi una hormiguita, hermanos. Una hormiguita, o sea, un ser pequeño. Y yo me acuerdo que cuando yo lo estaba observando dije: de verdad, bendito Dios, o sea, qué increíble, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que Dios pueda hacer algo tan pequeño, que tiene un esqueleto, tiene un sistema nervioso, o sea, tiene un razonamiento? Dices, o sea, Dios es glorioso, o sea, es un Dios poderoso. ¿Cómo no lo voy a servir? ¿Cómo no le voy a amar? O sea, Dios es increíble, hermano. Cuando nosotros empezamos a analizar el amor de Dios, de verdad, hermanos, que es increíble. Y cuando lo podemos ver en la cruz del Calvario, hermanos, o sea, de verdad, hermanos, que no hay amor más grande, hermanos. O sea, lo peor que el hombre puede hacer, el Señor lo perdona. O sea, el pecado. O sea, eso es increíble, hermanos. O sea, a mí muchas veces cuando me pongo a meditar me impacta cómo es posible que Dios, sabiendo que el hombre se iba a pervertir, Él tomó la decisión de hacerlo porque Él ya sabía. O sea, desde el momento que Satanás se rebeló, ya sabía que se iba a rebelar. ¿Pero por qué lo hace entonces? Porque Él es un Dios de amor. Porque Él no toma decisión de la decisión que tú tomes. Si tú decides amarlo, Él te espera con los brazos abiertos. Pero si tú decides ser su enemigo, el amor no puede surgir de la opresión, hermanos.
El amor necesita libertad. Por eso es que Dios nos da la libertad de que a través de las Escrituras, a través de este santo libro, podamos entender el amor de Dios. Este libro es la carta de amor más hermosa que Dios pudo haber dejado al hombre. Aún estas palabras que ahorita estamos leyendo, hermanos, son palabras de amor. Porque sabes que, hermano, tú y yo hemos pecado. Hemos hecho obras horribles. Que sabes que, hermano, ni siquiera necesitamos más hacer, con eso nos vamos directito al infierno. O sea, no necesitas hacer más. Con eso que has hecho, tú y todos nosotros descendemos de volar hasta el cielo. Pero ¿por qué no hemos descendido? Porque Dios es un Dios de amor, hermano. Dios no es un Dios de que nomás está como látigo a ver a qué horas mata a los hombres. No, hermanos, ese no es Dios. Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de perdón, un Dios de paciencia. Un Dios que quiere que el hombre se arrepienta, hermanos. Ese es nuestro Dios. Por eso nosotros estamos aquí, hermanos. Entonces, lo que necesitamos, hermanos, es empezar a meditar, hermanos. A meditar en la palabra, a meditar en las Escrituras, hermanos. Porque el Señor es muy hermoso, hermanos, pero el Señor también es veraz. Y todo pecado, hermano, todo pecado tiene que tener su consecuencia, hermanos. Todo pecado, hermano, tiene que ser pagado. Por eso es que el Señor vino a morir. Porque si Él no hubiera venido a morir por nosotros, hermanos, usted y yo no tendríamos perdón para entrar en el cielo. Por eso es muy grave el pecado, hermanos. Por eso el Señor, volvemos, hermanos, a Mateo 24, hermanos, ya casi vamos a terminar. Ya se nos acabó el tiempo, hermanos. Dice Mateo capítulo 24, hermanos. Dice el Señor... vamos a leer desde el 10, dice la palabra de Dios. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Entonces, hermanos, es necesario, hermano, que entre nosotros seamos de buen testimonio, hermanos. O sea, no hagamos que el amor de los hermanos se enfríen. Al contrario, hermanos, debe de causar gozo ver al hermano. Que cuando llegue el hermano digas, hermano, gloria a Dios. Y que te vayas y que digas, este es mi hermano. Eso es lo que tiene que pasar. No que la gente diga, híjole, para ser como ese hipócrita, mejor yo no voy a venir a la iglesia. Porque en la iglesia hay puros hipócritas. No, hermano, eso no tiene que suceder. Lo que tiene que suceder es que la gente se llene del fuego de Dios, que pueda ver el amor de Dios en nosotros, para que la gente quiera venir, no que la gente se enfríe, porque también esa es otra cosa, hermano. Mucha gente se enfría porque la verdad va a las iglesias y la gente no ve a Cristo, hermanos. Ve pecado, ve hipocresía, ve maldad, ve mentira, ve todo, a excepción de personas, pero a Cristo no lo ven, hermanos. Entonces, o sea, hermanos, debemos de empezar, hermanos, a ver esos detalles, esos horribles pecados que no agradan a Dios, y empezar a hacer ejemplo, hermanos. Que la gente esté gozosa, hermanos, de vernos, que la gente se deleite, hermanos, de decir, ahí viene mi hermano, varón de Dios. Y ahí viene esa varona. Gloria a Dios por su vida, gloria sea a Dios, gloria sea al Rey. Eso es lo que tiene que pasar, hermanos, que el nombre de Dios sea glorificado y que la gente diga, mira, en esa iglesia ve, allí hay amor de Dios. De verdad, hermanos, o sea, eso es lo que el Señor quiere, hermanos. Que no nos enfriemos entre nosotros mismos, que por el pecado de unos o el pecado de otros digan, siempre lo mismo, todos son iguales, todos los hermanos son hipócritas. No, hermanos. Tiene que haber un gozo, hermano, una alegría, un deleite, que cuando digas, no, yo ya quiero estar con mis hermanos. Y no que digas, híjole, pues voy a ver a aquel que siempre tengo problemas con él. O sea, no, hermanos, o sea, no, jamás, como leíamos, o sea, imagínate si ahorita no podemos con eso, mucho menos vamos a pasar la prueba, hermano, cuando venga la persecución. Y que eso ya se aproxima, hermanos. O sea, ahorita estamos viendo, hermanos, como lo reitero, ya va, por decir, en estos meses, hermanos, se está carcelando a mucha gente en Estados Unidos, en Inglaterra, por predicar el Evangelio. En Estados Unidos, hermano, a un pastor se lo llevaron a la cárcel porque no quiso casar a dos homosexuales. Entonces empezamos a ver, hermano, que el Evangelio se está, verdaderamente se va a empezar a vivir, hermanos. O sea, ya no va a ser cool, ya va a ser o somos o no somos. O sea, se va a tener que empezar a ver
¿soy hijo de Dios o no yo soy hijo de Dios? ¿Y saben qué, hermanos? Todos nosotros lo vamos a ver. Vas a ver al hermano, vas a ver al hermano consagrado y vas a ver también al hermano hipócrita. Vas a ver al hermano que va, ¿no que eras hijo de Dios? Yo ni conozco a Dios. De verdad, hermano, no lo digo yo, lo dice la palabra. Van a tropezar, se van a aborrecer, se van a entregar. ¿Por qué? Porque se multiplicó la maldad. El amor de muchos se va a enfriar. No, hermanos, no, de verdad, hermanos, se los digo en el amor de Cristo, no permitamos, hermano, que el amor de Dios se enfríe. No seamos piedra de tropiezo, hermanos, para los hermanos. Al contrario, edifiquémonos en el amor, exhortémonos con amor, con misericordia, considerémonos a nosotros mismos como menores a los demás. ¿Para qué, hermanos? Para que siempre veamos con amor. Mira, mi hermano se está desviando, vamos a orar por él, vamos a ayunar, vamos a visitarlo. Que no haya divisiones, hermanos, que no haya conflictos, que no haya murmuraciones, que no haya pleitos, sino al contrario, que haya amor de Dios, que los nuevos que vengan puedan ver un pedacito de cielo aquí entre nosotros, hermanos, y que se enamoren de Cristo. Eso es lo que tiene que suceder, hermanos. Amén, hermanos. Dice la palabra de Dios, ya para terminar, el versículo 13 dice así la palabra de Dios: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Qué hermoso es el Señor, hermanos, qué hermoso de verdad, qué hermoso es el Señor, porque nos habla fuerte, nos habla claro, pero también viene la palabra de consuelo. ¿Sabes qué? Persevera hasta el fin. ¿Sabes que a lo mejor no has vivido como yo quiero, no te has consagrado? Pero como hace rato ministraba nuestro hermano Miguel, pero aquí estamos vivos, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor es amor, porque el Señor es misericordia, porque Él no quiere que ninguno de nosotros perezca. Él no vino, dijo una vez Jacobo y Juan, no lo recibieron en un lugar, y entonces ellos se le acercaron y dijeron: Señor, oramos para que descienda fuego y los consuma. Y el Señor les dijo: ustedes no saben de qué espíritu sois, porque yo no he venido a condenar, yo he venido a salvar. Entonces, hermanos, esta palabra es para bendecirnos, hermanos, una palabra de aliento, de exhortación, para salvación, para arrepentimiento, hermanos, para que busquemos con todo nuestro corazón a Dios. Porque ¿cómo termina el pasaje en el versículo 13? Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Qué hermoso es el Señor, hermanos. O sea, todavía, hermano, estamos vivos, hermano, podemos perseverar hasta el fin. Aquí estamos, tenemos vida. Dice el libro de Eclesiastés que más vale perro vivo que león muerto. Estamos vivos, hermano. A lo mejor somos perros, hermano. Se escucha fea la expresión, pero estamos vivos, hermano. A lo mejor como un perro. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué digo esta expresión? Porque no sé si les ha pasado, hermanos, que tu perro hace algo incorrecto. A lo mejor mordió a alguien y le pegas y el perro ahí está fiel. A lo mejor le meten una patada al perro y el perro ahí se despega. Y le pegan otra vez y el perro ahí está. Entonces, de verdad, o sea, yo cuando leo ese pasaje de Eclesiastés, yo lo entiendo y digo: amén, Señor. Más vale perro vivo que no muerto. A lo mejor somos unos perros, Señor, pero tenemos vida. Porque el león, cuando está muerto, aunque haya sido un león, pero ya está muerto, ya no tiene vida. Sí, fue un león, fue un ser imponente, pero sin vida ya no vale. Aunque haya sido un león, aunque haya tenido una mandíbula impresionante, unos caninos increíbles, está muerto. Pero el perro, a lo mejor el pobre perro, pero está vivo. Entonces nosotros, hermanos, humillémonos delante del Señor. Humillémonos delante del Señor, porque el Señor nos quiere llevar a la vida eterna, hermanos. Estas señales antes del fin, estas exhortaciones, estas advertencias son porque el Señor quiere que estemos algún día con el Eterno, por los siglos de los siglos, hermanos. Por los siglos de los siglos el Señor quiere estar con nosotros, y el Señor por eso nos habla, hermanos. A lo mejor muchas veces la palabra es fuerte, hermano, es dura, pero es de amor, hermano. Son palabras de amor. Son palabras verdaderas, hermano. Así como nosotros cuando a mí muchas veces me ha pasado que tengo que corregir a mis hijos y luego hasta de veras me pongo a llorar y le digo: hijo, de veras no me gusta pegarte, yo ni disfruto eso, pero si no lo hago, hijo, de grande vas a hacer esto, y le tengo que dar, hermanos, y luego hasta me pongo a llorar. Así es el Señor, hermanos. O sea, el Señor viene, nos disciplina con su espíritu. Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios que la palabra de Dios es como espada de dos filos que penetra. Pero es porque nos ama, hermanos. Es porque nos ha tenido por dignos, hermano. Porque hemos sido una porquería, hermanos. Hemos sido pecadores, hemos sido de lo peor. Dice la palabra que de lo vil y menospreciado escogió Dios. Y la verdad, yo cuando veo mi vida digo: es verdad, Señor, yo era una porquería. Nadie daba un peso por mí.
Entonces, ¿cómo no vamos a escuchar a Dios, hermano? ¿Cómo no vamos a atender a las palabras del Santo Libro del Señor? Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, y vamos a orar al Señor que esta palabra pueda permanecer en nuestros corazones, que pueda hacer nido en nuestro corazón. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque has sido muy misericordioso con nosotros, Padre. Has sido muy bueno, Señor. Has sido muy hermoso, Señor. Tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad, Señor. Todo lo que hoy tú nos hablaste, Señor, está aconteciendo, Señor, y va a acontecer. Y ha acontecido, Señor. Al inicio, Señor, del cristianismo, Señor, en los primeros 300 años, Señor, mucha gente murió por causa de tu nombre, Señor. Y así tú lo has establecido, Señor, que todo el que quiera vivir piadosamente, Señor, va a padecer persecución. Por eso te pedimos, Señor, que esta palabra, Señor, quede grabada en la tabla de nuestro corazón, Señor. Padre, no nos permita salir, Señor, sin tus palabras, Señor. Padre, no queremos tropezar, Señor. No queremos tropezar a otros, Señor. Señor, quita toda maldad de nuestros corazones. Mira, Padre, que tus ojos como llama de fuego, Señor, pueden ver todo. A ti no te podemos engañar, Señor. Tú eres santo, Señor. Pero, Padre, vemos tu misericordia, Señor. Aquí estamos, Señor. Estamos vivos, Dios. Porque tú eres un Dios que su misericordia se renueva en cada mañana. Dice tu palabra que te deleitas en misericordia, Señor. Por eso estamos aquí, Señor, hoy. Padre, queremos ser, Señor, hombres de Dios. Hombres realistas, Señor. Hombres que vivan el Evangelio, Señor. Hombres verdaderos, Señor. Ayúdanos, Jesús. Sin ti no vamos a poder. Sin ti, Señor, vamos a tropezar. Si es que no estamos tropezados, Señor, porque el pecado está en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos, Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren alabar. Con manos limpias y un corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. Amén, Señor. Así dice tu palabra, que el que persevere hasta el fin, Señor, será salvo, Señor. Padre, no queremos perder tu salvación, Señor.
Queremos perseverar, Señor. Señor, ayúdanos, Padre. Sabemos que no podemos hacer nada por nosotros mismos, Señor, sino es tu Espíritu, Señor. Ten misericordia, Señor. Queremos caminar, Señor. Queremos guardarnos, Señor. No permita ser parte de esos muchos, Señor. Queremos ser, Señor, de aquellos, Señor, que glorifican tu nombre, Señor. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren alabar. Con manos limpias y un corazón puro para ti. Amén, Señor, ayúdanos. Cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque tienes misericordia de nosotros. Renueva, Señor, el espíritu de nuestra mente, Señor. Trae convicción, Señor. Que tu Espíritu Santo no nos deje en paz, Señor. No te apartes de nosotros, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias, Jesús, por tu palabra. Gracias, Señor. Amén, hermanos. La reunión está terminada, mis hermanos, y